La reforma Saavedra Lamas, en 1916, es el primer intento de vinculación entre educación y trabajo. Se piensa así en escuela intermedia con saberes útiles y políticamente neutros. Con la derogación de esta reforma, queda restablecida la estructura tradicional y volvió a reinar el currículum enciclopédico. El ministro Salinas osciló durante todo el periodo entre la orientación clásica y la práctica científica. Sin embargo, fueron 37 las escuelas de artes y oficios creadas entre 1916 y 1923. Se terminó de organizar el sistema de educación de adultos con enseñanza de oficios, cuya modalidad de escuelas complementarias fue exitosa. Úrsula Smith, esta graciosa joven, ha realizado otra conquista para el feminismo. Egresó del profesional de señoritas como profesora de labores, pero es muy otra su ocupación. Todas las mañanas puede vérsela en el puerto cargando arena en su camión, que luego lleva a las construcciones. El medio que eligió para ganarse la vida es el que le gusta. Y uno piensa que Úrsula aportó su granito de arena al progreso del feminismo. Más que un granito, varios camiones. Algunos representantes de la vanguardia pedagógica de la década anterior, funcionarios ahora del Consejo Nacional de Educación, trataron de institucionalizar algunas innovaciones. La reforma Rezano estaba muy influida por el pragmatismo democrático del pedagogo norteamericano John Dewey. Consistía en un sistema integral de educación y trabajo, con talleres y laboratorios. Fue también un importante intento de diferenciación del campo técnico profesional docente en distintas especialidades y tareas, y de institucionalización de nuevas reglas de juego entre educadores y educandos. En el segundo gobierno de Irigoyen, el ministro de la Campa introdujo un nuevo programa que, lejos de traer una buena solución, era hiperutilitario y ramificaba la enseñanza primaria. Las llamadas escuelas de nuevo tipo, para niños de 6 a 8 años, los formaba en oficios artesanales, rurales y urbanos. Pero una fuerte crítica a esta educación laboral temprana hizo que se optara por una educación básica más general. En el periodo de entreguerra en la Argentina, vinculado con la modernización, con los cambios contextuales, con el avance tecnológico, comienza a desarrollarse la expansión de la educación para el trabajo. Mientras en el sistema escolar, en el sistema oficial, la educación para el trabajo, la formación técnica, queda relegada, queda a los bordes, no es importante, la propia sociedad civil, la propia cultura argentina empieza a desarrollarla. Aparecen la idea del inventor, del sabio, aquel que vincula oficios con creatividad, cierto uso profano de la técnica, la aparición de revistas de difusión masiva como Mecánica Popular, que empieza a editarse tempranamente, como Lupin, donde los saberes de la técnica, los saberes del trabajo circulan.
ocupan un lugar subordinado, en cierta forma lo aceptan en asociaciones, en clubes de barrio, en pequeñas academias, pero empiezan a mover el avispero del desarrollo cultural argentino. Avellaneda, con 25 aulas en las cuales se dictan clases teóricas y prácticas y un gran número de talleres en funcionamiento, cuenta la Escuela Fábrica de la Nación número 1. Interesantes aspectos de los alumnos en plena actividad productiva. Jorge Pedro Arizaga, en el gobierno de Juan Domingo Perón, con el primer plan quinquenal, fue quizás la primera planificación estratégica del siglo XX. Trató de dar respuesta a los grandes problemas pedagógicos históricamente no resueltos. Se condensaba en una propuesta pedagógica la educación del espíritu, la instrucción para el trabajo, la vinculación con la realidad circundante y la formación del hombre para la nación. Establecía así una educación práctica y profesional en el nivel medio. La educación técnica era gratuita para todos los trabajadores. Había un reconocimiento de los conocimientos ya adquiridos, desarrollándose escuelas técnicas de capacitación, perfeccionamiento y especialización. Las escuelas profesionales donde el chico iba, recibía un salario y a la vez estudiaba. Después de recibirse de operario, iban a la fábrica, estaban 3 años. De ahí podían pasar a las escuelas de aplicación, que eran escuelas para formar sobrestantes, jefes de talleres, etc. Después de estar allí, iban nuevamente a la industria, y estaban 2 o 3 años, y entonces tenían derecho a ingresar a la universidad obrera, de donde salían ingenieros de fábrica, en cada una de las grandes especialidades de la industria. Eso fue para la masa. Es decir, en esto se contempló un panorama de conjunto y se hizo la conquista más grande, fue que allí la universidad se llenó de hijos de obreros, donde antes estaba solamente admitido el oligarca, porque la forma de llevar al oligarca es poner altos aranceles, entonces solamente puede ir el que los paga. Nosotros suprimimos todos los aranceles. Para la universidad no había ni derechos de exámenes ni nada, era gratis, totalmente gratis, el Estado pagaba eso. De manera que tanto el pobre como el rico podía ir. Era un crimen que estuviéramos seleccionando materia gris en círculos de 100.000 personas cuando lo podíamos seleccionar en 4 millones, que hubieran salido más abundantes. En 1958 gobierna el país el radicalismo, a través de Arturo Frondizi desde la Unión Cívica Radical Intransigente. La Universidad Obrera Nacional pasó a llamarse Universidad Tecnológica, pero como en ocasiones anteriores, la vinculación entre educación y trabajo no alcanzó el tronco del sistema educativo.